narraciones. Y este precisamente, ese es el tercer discurso de Cristo. El primero es el discurso del monte, del monte o el sermón del monte. El segundo es el discurso misionero, el capítulo 10 de Mateo, donde manda a sus discípulos a evangelizar, que también ya lo analizamos. Y este tercer discurso es el discurso parabólico de Jesús. En tal sentido, lo primero que tenemos que hablar es sobre la importancia de las parábolas en el discurso de Cristo. El término parábola viene del griego parabolé, del hebreo mashal, que significa comparación. Una parábola es una figura, una ilustración que sirve para comparar dos verdades o dos objetos a fin de relacionarla con una enseñanza. Como sabemos, las parábolas son narraciones cortas basada en hechos reales o ficticios, usada para ilustrar un tópico o un punto y compartir una enseñanza principal. Generalmente ese es el caso de las parábolas. Se usan como simple ilustración de una verdad espiritual. Las parábolas juegan un rol importante en el discurso de Jesús, en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Jesús, más que cualquier otro profeta o maestro, fue quien más uso hizo de este recurso literario en sus enseñanzas. De hecho, podemos analizar por los evangelios cuántas parábolas encontramos de Cristo. En Lucas hay 32 parábolas y 18 de las 32 parábolas son únicas de Lucas, o sea que esas 18 parábolas no se encuentran en otro evangelio, sino solamente en Lucas. Mateo tiene 29 parábolas y 11 parábolas son únicas de ese evangelio. Igualmente, Marcos tiene apenas 11 parábolas y hay dos que son únicas de Marcos. O sea que vemos que muchas parábolas son compartidas o se repiten en los diferentes evangelios, pero sin embargo hay otras parábolas que son exclusivas de un evangelio en determinado. El único evangelio que no tiene parábola de ningún tipo es el evangelio de Juan, porque es un evangelio con una narración, con un estilo un tanto diferente, y por eso los primeros tres se llaman sinópticos, porque presentan una vista en común, son muy parecidos en narración y en detalle, mientras que Juan es un evangelio completamente distinto. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de una parábola? Si vamos a estudiar qué es una parábola, ya vimos el concepto de parábola, ahora tengo que ver cuáles son sus características generales para yo saber cómo usarla como un recurso literario o como un recurso en una oratoria o en un discurso pastoral. Primero es su terrenalidad. ¿Qué significa terrenalidad? Todas las parábolas tienen un carácter práctico y por esto se usan como ilustración, como comparación, por lo cual siempre son tomadas de hechos comunes y de hechos conocidos, es decir, hechos de la vida diaria. Y de esto se llama terrenalidad, de las cosas terrenales, de las cosas que son prácticas. Así que trata de la siembra, la cosecha, la pesca, los talentos, una boda, etcétera, de cosas, ¿verdad? Que son terrenales, como le dijo Cristo a Nicodemo, si te hablo de cosas terrenales, o sea, cosas simples, amén, cosas que todos deben entender y no la entiende, ¿qué sería si te hablas cosas celestiales? O sea, las parábolas no son como las alegorías, que son muy complicadas de entender, ni son como una escritura apocalíptica, que no son nada terrenales. Amén. Entonces, la primera característica es esto, la terrenalidad. Son tomadas de hechos comunes en la vida diaria. Segundo, la concisión. Esta es la segunda característica de una parábola, es decir, se trata de relatos cortos, concisos, no de historias largas, porque ya no sería una parábola. Correcto. Por ejemplo, hay parábolas tan cortas que solamente ocupan un solo versículo o dos versículos, como la parábola levadura, la semilla de mostaza, tesoro escondido, la perla de gran precio, etcétera. Son palabras sencillas de un solo punto que ocupan poco espacio. Ahora, estas dos características, terrenalidad y concisión, que sea que son breves, las parábolas se usan como un excelente recurso didáctico
para enseñar una verdad como una ilustración, llevando a los oyentes de algo conocido a algo desconocido. En pedagogía se llama enseñanza significativa, es decir, vamos a relacionar los conocimientos viejos con conocimientos nuevos. Y estas dos características es que la hace tan excelente para usarla como una ilustración a fin de aclarar un concepto, aclarar una idea, aclarar una enseñanza. Eh, Hay una tercera característica de las parábolas y es la repetición. Esto significa que cada evangelio presenta algunas parábolas que son propias y exclusivas, como ya vimos. Pero, sin embargo, cada evangelio también tiene parábolas que son únicas de ellos. Ahora, cuando vamos nosotros a estudiar unas parábolas, que se repite en otro evangelio o en los tres evangelios, no podemos estudiarla sola, sino que tenemos que compararla, las diferentes versiones, tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas, para nosotros notar los detalles adicionales y de esta forma nosotros consultamos lo que se llama pasajes paralelos. Es importante ya que sabemos que las parábolas muchas veces se repiten en los diferentes evangelios y esto se llama pasajes paralelos. Y para estudiar y comprender a profundidad una parábola es necesario que nosotros consultemos los pasajes paralelos si es que lo tiene. La cuarta característica de la parábola es la conclusión. Y por esto es que la parábola tiene un carácter tan didáctico y tan especial. Todas las parábolas nos ofrecen una conclusión. Esa conclusión la hace de manera breve, que por lo general contiene un llamado, el cual nos revela el propósito de la parábola. Estos datos son muy importantes al momento de interpretar la parábola. Por ejemplo, en esa conclusión, la parábola del juez y la viuda del juez injusto, de la viuda del juez injusto. Jesús incluso reveló cuál era el propósito de esa parábola y dijo, le relató una parábola para enseñarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, ahí está la enseñanza principal de esa parábola y se encuentra revelada. Y esta es la conclusión, la enseñanza que nos está dando la parábola. Quinto, toda parábola tiene una relación con el oyente. De una forma u otra se relaciona con los oyentes, es decir, nace de una historia, nace de una necesidad, la cual explica la razón de ser de la parábola. O sea, no es que arbitrariamente él la dice, sino que la dice en cierta circunstancia, en el momento de que está enseñando una verdad a fin de ilustrarle esa verdad a la persona que esté escuchando o al grupo de personas que esté escuchando. Así que conocer su historia, su contexto, por qué Jesús la dijo, por qué le enseñó, a quién se le expresó esa parábola, sea a los creyentes, sea a los judíos, cuál es el propósito de esa parábola, su contexto general de la parábola. Entonces esto me habla, nos esclarece y nos da significado de cómo interpretamos la palabra. Y en sexto lugar, toda parábola tiene el propósito de crear expectativas. Las parábolas tienen el propósito de captar la atención, de crear expectación, de establecer un vínculo de confianza con los oyentes y sobre todo muchas veces de cambiar las expectativas que tienen los oyentes para ofrecer una nueva visión o una nueva expectativa. Todo esto es muy importante cuando nosotros enseñamos o cuando vamos a predicar. Esto permite que los oyentes sean dóciles al mensaje cuando estamos predicando y que tenga una enseñanza significativa, la cual produce cambios en nuestras vidas. O sea que estos son, en definitiva, los 6 propósitos o las 6 características principales de una parábola. Repetimos, terrenalidad, o sea, son tomadas de cosas de la vida diaria, terrenales. Concisión, son relatos breves. Repetición, que están repetidas en diferentes evangelios y por lo tanto hay pasajes paralelos. Conclusión,
Toda parábola nos ofrece una conclusión, un propósito por la cual se está dando. Relación con los oyentes, toda parábola tiene un contexto en la cual se enseña y el propósito general de las parábolas es crear nuevas expectativas o cambiar las expectativas de los oyentes y por lo cual es un recurso excelente para la enseñanza significativa cuando nosotros predicamos o cuando enseñamos. Ahora bien, las palabras pueden ser brevísimas como una frase o un poco más extensa y de acuerdo a su extensión se clasifican en tres grandes categorías. Las más sencillísimas se llaman similitudes o simplemente símil, y es como si fuese la metáfora que encontramos en Mateo 5:13 que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Correcto. Esto es una ilustración y como ilustración es una similitud muy sencilla, muy breve, que prácticamente está contenida en una sola oración. Esta es la más sencilla o la forma más sencilla de una parábola. Ahora, hay parábolas un poquito más extensas que se llaman historias ejemplares. Por igual son narraciones cortas o hacer cortas, son concisas, simples y que, como su nombre lo indica, están basadas en una historia ejemplar que con un llamado de nosotros imitar. Por ejemplo, como Tesoro Escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un mercader. Entonces, la historia ejemplar es ese mercader que encontró el tesoro, lo escondió y compró el terreno para quedarse con el tesoro que estaba en el terreno. Y por lo tanto, es una historia que nos hace un llamado y se llama historia ejemplar. Y esas historias ejemplares son bien sencillas, son parábolas simples, parábolas breves que no son muy extensas y por lo tanto entra en la segunda categoría. La tercera categoría es un poco más extensa y se llama generalmente parábolas didácticas. Son relatos extensos, historias cortas también, pero más extensas que la anterior, es tomada de la vida real. Por ejemplo, estas parábolas pueden ser de dos puntos o dos enfoques o personajes principales donde establece un contraste o, por ejemplo, el contraste de los dos cimientos, el hombre que edificó su casa sobre la arena o y el que edificó su casa sobre la roca. Ahí están los dos puntos, establece un contraste. O el camino ancho y el camino estrecho son de dos puntos que establece un contraste. Y hay parábolas de tres puntos y que son mucho más extensas, donde existen ya tres personajes o tres elementos principales que tenemos que analizar para poder comprender la parábola. Así que esas parábolas didácticas nos permiten en sí mismas traer una enseñanza significativa a los oyentes, dar un estudio a través de ella o por medio de ella presentar un estudio formal. Mientras que las primeras bien pueden usarse como ilustración, esta tercera tipo de parábola se puede utilizar como una enseñanza principal. Ahora, las parábolas tienen estructura, así como le dije que de un punto, de dos puntos, hay parábola de tres puntos. O sea, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a los elementos, de acuerdo a los personajes principales, o de acuerdo a los elementos simbólicos que tiene la parábola, puede ser de un solo punto, que es las más sencillas y generalmente se emplean como una similitud al establecer simplemente una comparación. Esta parábola no tiene mucha complicación para nosotros interpretarla, o sea que es fácilmente reconocida cuál es su significado. Ejemplo de parábolas de un solo punto. Mire, parábolas de un solo versículo, Mateo 13:44, tesoro escondido, la que hablamos ahora, la perla de gran precio, Mateo 13:45, dos versículos, y la parábola de la levadura, Mateo 13:33, son parábolas de un solo punto principal, de un solo enfoque.
Ahí no debemos confundirnos, ni tampoco tenemos que estar buscando elementos alegóricos, que no es el propósito de la parábola, porque simplemente su propósito es establecer una comparación, una similitud de manera simple y se explica por sí misma. Y vamos a ver el significado de estas parábolas que la hemos mencionado cuando comencemos a detallar, diríamos, la exégesis de cada una de ellas. Luego están las parábolas de estructuras con dos puntos. Esta parábola, como dije anteriormente, nos ofrecen un contraste. Tienen dos enfoques o dos personajes principales. Ya vimos los dos caminos, camino ancho, camino estrecho, las dos puertas, la puerta estrecha, la puerta angosta, la puerta ancha, los dos cimientos, el que edificó sobre la roca, la arena. O sea que son fáciles de identificar cuando estamos frente a una parábola de dos puntos y casi siempre la utilizamos como una forma de hacer un llamamiento o de hacer un contraste entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, entre tomar una mala decisión y tomar una buena decisión. Y por lo tanto son muy interesantes este tipo de parábolas que tiene una estructura de dos puntos. Hay parábolas que son las más difíciles de nosotros interpretar y que tienen, diría, más complejidad hermenéutica y son las parábolas tres puntos. Estas parábolas tienen una estructura más abundante, son más extendidas y por lo general son más complejas y tienen muchos elementos simbólicos, que ahí es que muchas veces nos confundimos. Estas parábolas de tres puntos pueden ser parábolas de tres puntos sencillas o parábolas de tres puntos complejas. Las parábolas sencillas de tres puntos la encontramos en el discurso de Mateo 13, como por ejemplo de la parábola del sembrador de tres puntos, la parábola del trigo y la cizaña de tres puntos, y vemos que en este discurso de Mateo 13, estas son las dos únicas parábolas más extensas que Cristo narró en ese capítulo, y se trata, como son más extensas, de parábola de tres puntos. Y vamos a ver cómo nosotros vemos los elementos simbólicos y cuáles son los tres puntos o los tres enfoques principales que presenta esta parábola que hay que conocer para poder interpretar. Otras parábolas de tres puntos, pero son de tres puntos complejas, ya no están también en Mateo, pero la encontramos más adelante. Como por ejemplo, la parábola de los dos deudores es un poquito más compleja, más extensa, con más elementos simbólicos. La parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, la parábola de las fiestas de boda y la parábola de los talentos. Esas parábolas son de tres puntos, pero complejas, y en este momento no vamos a estudiarla, sino vamos a ver únicamente las parábolas que están en Mateo capítulo 13. Ahora, la parábola de tres puntos, por lo general, es imposible usarla como una simple ilustración o similitud, porque son bastante complejas, pero son excelentes para un estudio profundo de la Biblia o predicación expositiva o también un análisis textual. Estas parábolas tienen una enseñanza en sí misma y son con un contenido teológico muy hermoso que tenemos que aprender porque revelan verdades ocultas y en este caso verdades ocultas relacionadas con el reino de los cielos, que es el tema que nosotros estamos hablando en esta ocasión. Ahora, discurso parabólico de Jesús, que son Mateo capítulo 13. Todo este discurso tiene un solo tema, aunque son 8 parábolas, pero todas se refieren a un solo tema. Y el tema de todas estas parábolas, porque están agrupadas bajo ese mismo tema, es el reino de los cielos. De hecho, cada vez que leemos una de estas parábolas, comienza con esta expresión. Mateo 13. He aquí Mateo 3, perdón, por ejemplo, tomamos la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24, y le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ahí sigue, Mateo 13:31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, verso 33, el reino de los cielos es semejante a, o sea, cada parábola comienza con esa expresión, porque se relacionan todas
está agrupada con las parábolas del reino de los cielos. Y por lo tanto, la pregunta sería, esta expresión, el reino de los cielos, es muy significativa y encontramos que se usa 32 veces en Mateo. Sin embargo, también se usa la expresión que es sinónima, el reino de Dios, que también Mateo lo emplea 5 veces, y esta expresión, el reino de Dios, aparece como favorito del Evangelio de Marcos y 32 veces en el Evangelio de Lucas, y también incluso es utilizada en el Evangelio de Juan y en Hechos de los Apóstoles. Ya sea el reino de los cielos o ya sea el reino de Dios, se trata de un mismo concepto y se relaciona ambos a la esfera del gobierno de Dios o el reinado de Dios sobre la tierra. El reino de Dios, por lo tanto, nos presenta dos grandes aspectos en las escrituras. Un reino escatológico, que es el que promete a los judíos, donde Cristo se va a sentar en el trono de David y reinará sobre la tierra y extenderá su reino sobre todos los reinos del mundo, siendo Jerusalén la cabeza de todos los reinos, como declara el profeta Isaías. Ese reino está relacionado con las profecías sobre el milenio que encontramos en Isaías y encontramos en otros profetas. Por lo tanto, el reino de Dios, el reino de los cielos, se refiere en primer lugar, a un reino escatológico. Escatológico significa futuro, el cual se va a establecer en la tierra cuando Cristo venga por segunda ocasión. Igualmente, se refiere a un reino presente, y ese reino presente muchas veces está oculto, está escondido. Ese reino presente no es tan visible. Y Cristo habló de ese reino presente, y Juan el Bautista también nos habló del reino presente. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo comenzó a predicar, también dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y más luego dijo, está aquí. Y cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, siempre nos dice, vénganos tu reino. Y nos habla de una esfera del reino y que los creyentes vivimos en la esfera del reino, en la dimensión del reino de Dios. Y por lo tanto, en esa dimensión espiritual, nosotros debemos considerarnos como súbditos del reino de Dios y actuar en este momento como súbditos de ese reino. Y por eso es que dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que nuestras promesas, nuestras bendiciones están también juntamente con Él. Igualmente nosotros así lo estaremos con Él. Ahora, esto nos dice, por lo tanto, que las parábolas también se pueden clasificar en esas dos grandes categorías, por su contenido, por su enseñanza. Parábolas que se refieren al reino escatológico o el reino futuro, que hablan de los eventos del final, de los tiempos del fin. Los dos deudores de Mateo 18:23 se refiere al tiempo de la siega o al tiempo de que Dios juzgará a los hombres y por lo tanto es escatológico. Los obreros de la viña también se refiere a ese tiempo escatológico donde Dios juzgará a los hombres. La fiesta de las bodas igualmente es escatológica. Las 10 vírgenes, las que están velando, 5 velando y 5 insensatas. Y cuando venga el esposo, las que estaban durmiendo se quedarán fuera. Es un mensaje, también se refiere a los últimos tiempos. La parábola de los talentos también se refiere a los últimos tiempos, a la siega, al momento en que Cristo viene y va a tomar a sus escogidos y va a rechazar, a sacar del reino a aquellos que no estuvieron, que no son dignos del reino de Dios. Además de estas parábolas, están las parábolas del reino presente. El reino presente, el que estamos acá, el que ha llegado. A Cristo le dijeron, con que tú eres el hijo, tú eres el rey de los judíos. Y Cristo respondió, mi reino no es de este mundo. Y este es el reino presente que Cristo predicó y que Cristo nos enseñó. Y ahora en Mateo 13 está revelando ese reino presente.
Ese reino presente es el contexto de la iglesia. Cristo vino a establecer su iglesia. Cristo vino a establecer su reino sobre la tierra. Y la forma de comienza a establecer su reino es a través de la iglesia, a través de cada creyente. Y por esa razón llamó a sus discípulos apóstoles, porque son enviados para establecer el reino de Dios en diferentes regiones. Y eso es un apóstol, un enviado para establecer el reino de Dios a las regiones que aún el reino no se había extendido. Estas parábolas de Mateo 13 son 8 en total. ¿Cuáles son? El sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y tesoros nuevos y tesoros viejos, que es la conclusión de este discurso parabólico de Jesús. Ahora, ¿cuál es el significado? Es importante notarla sin nosotros, diríamos, irnos a ninguna, diríamos, hipotecar nuestras conclusiones con ninguna doctrina o ningún dogma, siendo lo más bíblico posible para nosotros extraer directamente el significado de cada una de estas parábolas. Y vamos a comenzar con la primera, que es la más significativa, una parábola un poco extensa, que tiene 3 puntos principales y se llama parábola del sembrador. Y vamos a ver cómo nosotros podemos interpretar los elementos que aparecen en esta parábola tan importante de Cristo. La palabra del sembrador la podemos ver en Mateo capítulo 13, verso 1 al 9, y luego en la explicación que Cristo da de la parábola en Mateo 18 al 23. El mismo capítulo, versículo 18 al 23. ¿Cómo podemos ver? Primero, el contexto de la parábola. Dijimos que cada parábola tiene un contexto y es importante entender el contexto para poder interpretarlo. Dice, aquel día, está hablando de qué día. Está hablando lógicamente de una relación de lo que pasó anteriormente. Dice que los discípulos recogían espiga, el hombre la mano seca en la sinagoga, luego Jesús tiene la controversia con los judíos que lo acusan de hacer milagros por Beelzebú. Jesús reprende a esa generación perversa, le habla el espíritu inmundo y la madre y los hermanos de Jesús es la última referencia que van a él a Capernaum y quieren verlo y no pueden entrar porque la casa estaba completamente llena. Entonces, en ese mismo contexto, no sabemos que esta parábola, por lo tanto, tiene como escenario la ciudad de Capernaum, donde Jesús tenía su casa establecida. Y comienza con este relato. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar. Ya la casa estaba muy abarrotada de personas, había mucha gente, incluso nos narró anteriormente que la mamá de Jesús y los hermanos fueron a verlo y no pudieron entrar a causa de la multitud. Así que Cristo toma la decisión de ir al mar de Galilea, porque Capernaum está a orilla del mar de Galilea. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, lo mismo que estaban en su casa y otros más le siguieron. Entonces, como estaba sentado junto al mar, luego dice, entrando él en la barca, se sentó. Ahora Cristo asume una posición como un maestro que va a enseñar y busca una elevación para que su voz se pueda proyectar y llegar a más personas que lo puedan escuchar con más facilidad. A veces se iba a un lugar alto y cuando estaba en el mar siempre buscaba una embarcación que estuviese en la orilla y se subía a esa embarcación que estaba en la orilla. Así que se sentó en esa embarcación y toda la gente estaba donde sentada en la arena, sentada en la playa. Ese es el escenario, ese es el contexto. Amén.
Y en ese contexto, la gente estaba escuchando el sermón que Jesús se disponía a darle en ese momento. Y Jesús eligió el tema del reino de los cielos. Y ya vimos el significado de qué es el reino de los cielos. Ahora dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Incluso los discípulos cuestionaron por qué él hablaba por parábolas. Leamos, por ejemplo, Mateo 13, si alguien puede leerme, ya sea Ingrid o Elizabeth, Mateo 13, verso 10 hasta el 17, que me habla de el propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesús le hablaba por parábolas? ¿Quién puede leerme? Ingrid, Amén. por favor, Mateo 13, verso 10 hasta el 17. El propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Así que las parábolas mandan un mensaje oculto muchas veces que nosotros tenemos que interpretarlo. Las parábolas tienen que ser interpretadas espiritualmente y aquellos que no están relacionados con los códigos, con los símbolos, perdón, que aparecen en las escrituras, es posible que muchos elementos simbólicos de la parábola no pueda entenderlo y que por lo tanto, oyendo la parábola, si no estás en ese mismo nivel de espiritualidad, no la vas a entender. Es lo mismo que ocurre con la escritura apocalíptica, que la pueden ver, se pueden contar los sueños, pero solamente aquellos que están relacionados con estos conceptos espirituales son capaces de interpretar esos sueños y esas revelaciones del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis, porque tenemos que tener una relación y tenemos que tener una mentalidad espiritual para poder entenderla. De esta forma, las parábolas, muchas parábolas son complejas y se cumple, por lo tanto, la escritura. A veces nos sirve como una ilustración para enseñar una gran verdad, pero fíjese que la mente que es espiritual debe ejercitarse en conocer las parábolas. Ahora, cuando, cuando las puertas de la sinagoga se cerraron, que ya Cristo no podía entrar abiertamente en la sinagoga, Jesús enseñaba en su casa, enseñaba en las calles y enseñaba junto al mar. Y esto es lo que vemos. Jesús no se limitó únicamente a las restricciones que los judíos que se oponían a él quisieron imponer. Jesús se preocupa por la condición de sus oyentes, que estén cómodos, y por esa razón es que él sube la barca y hace que ellos se inclinen y se acuesten en la arena para escuchar su mensaje. Su casa tal vez era inapropiada para la multitud y por lo tanto cuando sale de su casa y va a la orilla del mar, está buscando un lugar mucho más amplio en el cual todos puedan escucharlo. Comencemos con la primera parábola. Mateo capítulo 13, versículo 3 hasta
el 9. ¿Puede leérmela, Ingrid, la primera parábola del sembrador? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Dicho esta parábola, los discípulos parece que entendieron o se dieron cuenta que las personas se quedaron tal vez mirándose una a la otra, pensando qué significa esto. Y por eso es que no dice cuál, sino dice, acercándose los discípulos, tal vez Pedro fue el que habló, o otra persona habló, pero habló en nombre de todo, le dijeron a Cristo, ¿por qué le hablas por parábola? Es decir, si no están entendiendo lo que tú dices, ¿por qué le hablas por parábola? Y no le hablas directamente, no le hablas claramente. Y por eso le dice a los discípulos, bienaventurados ustedes que entienden, amén, que entienden que entienden lo que están viendo y los que están escuchando también. Y muchos desearon tal vez tener este conocimiento, esta revelación y no la tuvieran, pero ustedes son bienaventuradas porque yo se la doy a entender. Ahora, Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. Vamos a ver, Ingrid, dímela, Mateo 13, 18 hasta el 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Este relato que me leíste, Ingrid, me está hablando de la aplicación o el propósito de la parábola del sembrador y cómo se puede aplicar a cuatro grupos de oyentes, de personas que oyen la palabra, cómo la reciben y cómo reaccionan ante la palabra, la parábola. Ahora bien, ¿hay elementos simbólicos en esta parábola? Sí. Y cuando vamos a interpretar una parábola, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son los elementos simbólicos para luego nosotros buscar la aplicación de esa parábola. En Mateo 13, 18 al 23 encontramos la aplicación de esa parábola. Pero en Mateo 13, 37 al 39 encontramos el significado de los elementos simbólicos de la parábola. ¿Cuáles son estos? Ingrid puede leerme. Mateo 13, 37. ¿Quién es el que siembra? Porque ahí va. El Respondiendo, sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el que siembra? respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Siga leyendo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. Ahí están dando los significados simbólicos tanto de la parábola del trigo y la cizaña como también del sembrador. Entonces, vamos otra vez a tomar la palabra del sembrador. ¿Qué nos dice esa parábola? Amén. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El hombre, pues, El hijo de Dios, el que siembra. no del hombre, hijo de ¿Dónde Dios, está no del sembrando? hombre. En el campo. ¿Ah? Amén. ¿Dónde está sembrando? En el campo. ¿Y qué es el campo? El mundo. ¿Quién es, por ejemplo, en esta parábola que dice que vinieron las aves del cielo y tomaron la semilla que cayó junto al camino? Esas aves del cielo que arrebataron las semillas que iban a ser sembradas, ¿quiénes son? El malo, el enemigo. La semilla que es sembrada, ¿cuál es? La parábola. La mala tierra son los que desobedecen la palabra y la buena tierra son los hijos del rey. Ahí tenemos los elementos de esta parábola y encontramos que hay 6 elementos simbólicos. Y es importante nosotros descubrir cuáles son los elementos simbólicos antes de nosotros adentrarnos en buscar la interpretación de la parábola. Amén. Ahora, ¿qué nos dice? Como leyó Ingrid ahorita, en la aplicación de la parábola que Jesús la explicó, encontramos 4 tipos de oyentes. El que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la parábola del rey y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí está el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Amén. Ahí está. ¿Quiénes son los que fueron sembrados junto al camino? Los que oyen y no entienden. Se refiere a oyentes distraídos o incrédulos que rechazan o ignoran la palabra de Dios, los que son engañados por el malo. El terreno, en este caso, si hablamos de terreno en sentido espiritual, sería su corazón duro. El que sembrado junto al camino, la semilla cayó, pero hubo germinación. No. ¿Por qué no germinó? Porque las aves del cielo vinieron y arrebataron la semilla y por lo tanto no le permitió germinar. No hubo germinación. ¿Por qué? Porque no cayó en tierra. Los incrédulos, la palabra de Dios, no hay germinación. Luego sigue el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento de recibirla, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, se arrepienten, se van para atrás. ¿Quiénes son estos? Los que oyen, entienden la palabra, pero la palabra incluso germina, pero no crece. O sea, no hay crecimiento. En el primer grupo, la palabra no germina, o la semilla que es la parábola no germina, no hay germinación. En el segundo grupo, que son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no crece, entonces no hay crecimiento. Este es un corazón tal vez débil, incluso hasta germinó la palabra, pero lamentablemente no hay crecimiento. Y así hay personas, los incrédulos, rechazan el evangelio, rechazan a Cristo porque la palabra de Dios no ha germinado en su corazón. Ahora, hay personas que son inconsistentes, que han recibido la palabra y están como niños espirituales y que la palabra de Dios no tiene crecimiento en su corazón. Y así hay muchos creyentes donde la palabra de Dios no tiene crecimiento en su corazón y esto fácilmente se apartan del camino porque no hubo crecimiento, no echó raíces la palabra del Señor. El tercer grupo es el que cayó entre los espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este sí, el engaño y las riquezas se complicaron mucho la vida y todas estas complicaciones ahogaron la palabra
y la hicieron infructuosa. Este grupo, la semilla cayó, germinó, la semilla creció, tuvo crecimiento, pero la palabra no dio fruto. Óigase, y por lo tanto son aquellos en los cuales se ahoga la palabra por el afán y el engaño, la riqueza, es decir, las atracciones del mundo, el placer, el amor al dinero, lo hacen desviarse del camino después que tienen incluso cierto fundamento en la palabra del Señor. En este caso, vemos estas tres últimas características. Estos tres grupos, todos son mala tierra. Y todos son, a pesar de que uno pueda simpatizar por alguno de ellos, todos lamentablemente van a terminar, diríamos, en mal camino, en la perdición, porque no han permanecido en la palabra, no han permanecido en Dios. Y por lo tanto, todos se consideran como hijos de las tinieblas. El primero, donde la palabra no hubo germinación. El segundo, que la palabra germinó, pero no hubo crecimiento. El tercero, germinó, creció, pero no dio fruto, no hubo fructificación. Y esos tres grupos, lamentablemente, donde la palabra no echó raíces ni hubo fructificación, no son buenas semillas, son malas semillas, son mal terreno. Y ese es el mal terreno que lamentablemente muchas veces vemos en nuestras congregaciones. Ahora, el cuarto grupo es el deseado por todos, el que fue sembrado en buena tierra, que son los hijos del reino. Mas el que fue sembrado en buena tierra, los hijos del reino, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. O sea, la palabra germina, la palabra crece, hay crecimiento y la palabra da fruto, hace las tres cosas, ¿correcto? Entonces, estos son los hijos del reino de Dios. Tiene un corazón fértil, un corazón dócil, un corazón obediente, son fieles a Dios y estos son los que dice la Biblia, que son no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Y esos son cuatro niveles de fructificación que muchas veces vamos a encontrar o cuatro respuestas que vamos a encontrar cuando predicamos la palabra del Señor. Y muchas veces podemos decir así, cuando estamos trabajando en la iglesia, podemos hablar que hay diferentes tipos de creyentes. Hay algunos que simplemente están de lejos y que nunca entran a la iglesia. Y estos son los que cayeron junto al camino, que no hay germinación, que la palabra aún no ha llegado a su corazón. Y eso hay que seguir predicando. Son los que están fuera, que tal vez van una o dos veces visita, pero no se entregan nunca. Hay otros que la palabra cayó entre pedregales y tiene crecimiento, lo ve que está creciendo, pero muchas veces no llega ni siquiera al bautismo. Se desvían mucho antes del bautismo. Hay otros que hasta se bautizan y todo, y pasan un tiempo en la iglesia, pero no dan fruto. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlos, tener paciencia. Amén. Para ver cómo podemos cambiar esta situación y que la fe de ellos pueda crecer y que puedan convertirse en los hijos del reino, porque para eso nos llama a predicar la palabra del Señor. Ahora, el versículo 8, cuando nos habla de los que cayeron en buena tierra, que son los hijos del reino, es explicado en el versículo 23 y dice, y estos dan fruto, algunos a 100 por uno, otro a 60 por uno y otro a 30 por uno. El fruto, primero, lo que nos dice es que Dios quiere que demos fruto. Muchos hablan que lo que Dios come corazón. No, Dios quiere que demos fruto y nos llama para que demos fruto. Y si incluso buscamos la parábola de los talentos, que dice, debiste por lo menos el que sembró el talento, tomar el talento y darlo a los banqueros para cuando yo venga, recibir lo que es mío, mi talento, más alguna ganancia de él. Porque tú sabías que yo soy hombre duro, que cosecho donde no sembré. O sea, yo busco más de lo que es mío. Y por lo tanto, Dios está buscando
que nosotros demos fruto. Y eso lo explica también el Evangelio de Juan, que habla también de una parábola bien bonita, que es la parábola de la vid verdadera, el discurso de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y yo, todo pámpano que en mí está, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. La fructificación es necesaria. La fructificación está establecida en las escrituras, y el que no fructifica no es el no son hijos del reino. Todos los hijos del reino están llamados a fructificar. Ahora, ¿cómo vamos a fructificar? ¿Por qué tenemos que fructificar? Unos, no importa de qué forma tú vas a fructificar, si mucho o poco, lo importante es que dé fruto. De acuerdo a tu capacidad será tu fructificación. Unos al 100%, unos al 60% y otros al 30%, de acuerdo a tu capacidad. Igual que los talentos, Dios imparte talento de acuerdo a nuestra capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento. Y de acuerdo a nuestra capacidad tenemos que multiplicar nuestro talento y dar fruto. Y esta es la enseñanza que establece que hay diferentes niveles de fructificación y tenemos que aceptarlo. Lo importante es que estemos fructificando, y eso es lo que quiere y lo que enfatiza esta parábola. Ahora bien, la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 24 al 30. Y voy a pedir a nuestra hermana Elizabeth que nos ayude con estas consideraciones. ¿Qué me dice la parábola, Elizabeth? Si puede leerme Mateo 13. En este caso estamos en los versículos 24 hasta el versículo 30. La parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquémoslo? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los sembradores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Ahora, la parábola del trigo y la cizaña, su tema, naturaleza del reino de Dios. Es una parábola didáctica de 3 puntos. Su propósito es comunicar una enseñanza de manera principal. ¿Cuáles son los 3 enfoques o 3 personajes principales que tenemos que ver en esta parábola? Primero, el que siembra. Sabemos quién es el que siembra, el Hijo de Dios. La buena semilla, ¿quién es? Los hijos del reino. La mala semilla, ¿quiénes son? Los hijos del maligno. Y ahí están los 3 elementos y por eso se llama parábola de 3 puntos, porque hay 3 personajes principales en los cuales se desarrolla esta historia. Todos los elementos simbólicos que presentan son todos interpretados por Cristo, como leyó Ingrid ahorita, que vamos a leerlo otra vez, en Mateo 13, verso 37 al 39. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde se siembra, ¿verdad? Es el mundo. La buena semilla, ¿quién es? Son los hijos del reino. La cizaña o la mala semilla son los hijos del malo. El enemigo que entró al campo y sembró la mala semilla, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de Dios. Lógicamente que esto tiene una aplicación asombrosa con el libro Apocalipsis, donde tiene Juan la visión de la siega.
y la cosecha final, que nosotros también lo vimos en Apocalipsis y nos sorprende como que es esta gran similitud que tiene con la siembra y la cosecha. Apocalipsis 14. Ahora, ¿dónde es echada la mala semilla? Es echada fuera y quemada. ¿Y dónde es echado la buena semilla? El granero. En el granero de Dios. Correcto, ahí está. Entonces aquí habla, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda que habla de ciega. Y salió del altar otro ángel que decía que tenía gran poder sobre el fuego y llamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz a la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Esos son los hijos del malo que serán echados fuera en el lagar de la ira de Dios. Y ese lagar es donde se pisan las uvas, se trituran las uvas y ellos recibirán, diríamos, ese juicio y pues ese juicio. Pero también en el versículo 14 me habla también de la siega. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza corona de oro y en la mano otra vez una hoz aguda. Y el templo salió otro ángel clamando a gran voz que está sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Esa es la ciega. La ciega es para tomar a los hijos del reino. Porque la hora de la siega ha llegado, pues las mies en la tierra ya está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Quiénes son los segadores? Los segadores son los ángeles. La siega es el fin del siglo. O sea que esta parábola es una parábola escatológica porque se refiere a eventos finales. Es una parábola compleja de 3 puntos. Me habla de 3 personajes principales. La semilla, que es la palabra de Dios, la buena, perdón, el que siembra, que es el hijo del reino, la buena semilla y la cizaña. Ahora, doctrinalmente es una parábola eminentemente escatológico. Su tema principal es la siega y el fin del siglo. Nos habla de la contaminación que sufre el reino de Dios durante la presente edad. Todo el mundo están esperando iglesias donde haya, que sean perfectas. Iglesias donde todo el mundo sea serio, evangélico, muy santo. Pero lamentablemente en todas las iglesias hay contaminación. No hay una que esté libre de contaminación. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos en crecimiento y como estamos en crecimiento a través de la iglesia es que nos estamos perfeccionando. Aún no somos perfectos, por así decirlo, y es en la iglesia donde estamos creciendo todo. Y en la iglesia está también el trigo y también está la cizaña. Y no podemos intentar sacar la cizaña porque también vamos a arrancar el trigo. Y nos dice, déjalo que crezcan. ¿Cómo yo sé cuál es trigo y cuál es cizaña? Por su fruto. Cuando crecen, la cizaña da frutos malos y el trigo da buenos frutos. Y por lo tanto, si usted ve en la Biblia, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de diferentes iglesias. Amén, escribe el apóstol Pablo. Y aún en el libro Apocalipsis aparecen 7 iglesias y usted ve que no hay iglesia perfecta, donde haya siempre quietud, armonía, amor, mucho amor, donde no haya ningún enemigo, donde no haya ninguna tentación, donde no haya ninguna prueba, ningún desafío. Siempre habrá desafío en la iglesia de Dios. Lo importante es que yo sepa y yo defina que yo soy buen fruto, buena semilla, soy de los hijos del reino y que no soy cizaña, porque esté dando fruto y que yo no soy cizaña. Amén. Eso es lo importante. Ahora, la parábola de la semilla de mostaza es mucho más sencilla. La semilla de mostaza es pequeñita.
Amén. No sé quién quiera leerme. Amén. Elizabeth, la parábola semilla y mostaza, Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Esta parábola también se encuentra en los demás evangelios. Está en Marcos 4:30 y también encontramos en Lucas 13, 18. O sea que es una parábola que se repite en otros evangelios. ¿Qué nos dice Elizabeth esta parábola? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Correcto. Esta es una parábola mucho más sencilla. Es una similitud. Establece un solo punto de comparación y por lo tanto no podemos buscarla como una alegoría. Hay muchos que la buscan como una alegoría y dice, bueno, la semilla de mostaza, un hombre tomó, la sembró en su campo, el campo que es, uno puede decir que el campo es el mundo, ok. Ahora, y que las aves que están sobre sus ramas, ¿qué significa las aves? Contaminación. No está hablando ahí de contaminación, está hablando solamente de un solo punto de comparación. ¿Cuál es el punto de comparación? Es la tercera de las parábolas del reino de los cielos. Nos habla de la naturaleza del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? La primera me habló de, del sembrador. Cuando predicamos la palabra, amén, cómo se va a recibir la palabra que predicamos y que muchas veces en la iglesia hay diferentes tipos de creyentes y no habla de 4 categorías de creyentes o 4 niveles de fructificación que pueden haber dentro de la misma iglesia. La segunda parábola me habla de la contaminación perdón, que puede haber en el reino de Dios presente, que es la iglesia. Y que nosotros lo más que podemos hacer es enseñar, es predicar, es incentivar, es exhortar, reprender con mucha paciencia, pero no podemos tomar como medida. También tenemos que disciplinar, porque la Biblia nos manda a disciplinar y nos olvidamos de esto para ver cuáles al final serán trigo y cuáles al final serán cizañas. Amén. Pero no podemos estar, diríamos, sacando a la gente de la iglesia. Hay que dejarlo que asista. La iglesia siempre tiene que tener las puertas abiertas para todo el que quiere escuchar la palabra del Señor. Pero ya el que se convierta y desea bautizarse, ya tiene que saber las normas que tiene la congregación. Ahora, ya cuando llegamos a la semilla de mostaza, me está hablando también del reino de Dios. ¿Y qué me está hablando? De la naturaleza del reino de Dios presente. La cual no habla de su crecimiento. Su estructura es una parábola de un solo punto, sencilla. Su tema, el establecimiento y el crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo se va a establecer? Y por eso dice, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿A qué semejante el reino de los cielos? Pasa. A una semilla de mostaza. Así comienza el reino de los cielos. Como una semilla de mostaza. ¿Correcto? ¿Qué me dice? El cual un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace la mayor de todas las hortalizas. Ya lo otro, que el árbol, que vienen las aves del cielo y anidan sobre sus ramas, es una indicación de que el árbol creció bastante fuerte y que es un árbol grande. Esos detalles son para indicarnos el crecimiento de ese árbol, no para nosotros buscar la explicación a esos elementos que están ahí. Simplemente el enfoque es eso, que comenzó como una semilla de mostaza cuando fue sembrada, pero crece y se hace la más grande de todas. Y de hecho, es el crecimiento y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. ¿Con cuánto Cristo comenzó? Con un puñado de discípulos.
De ese grupo eligió a 12, los cuales llamó apóstoles. Luego llegamos a Hechos de los Apóstoles. En el discurso del aposento alto, como 3,000 personas se convierten. Luego sigue un crecimiento extraordinario en Jerusalén, cuando la iglesia se establece en Jerusalén. Unas 6,000 personas ya se están congregando. Viene la persecución y son esparcidos fuera de Jerusalén. Muchos huyen fuera de Jerusalén y se extiende la palabra de Dios y es predicada a otras partes. Llega el evangelio a Samaria, llega el evangelio a Antioquía y se establece una iglesia en Antioquía. Igualmente se establece una iglesia en Samaria. Se elige el apóstol Pablo y comienza Pablo a predicar en la región de Galacia a 4 congregaciones que establece allí. Y en el segundo, tercer y cuarto viaje misionero, ya Pablo establece iglesia en Asia Menor y establece iglesia incluso en otros puntos más allá de Asia Menor, en lo que se conoce como Europa. La palabra siguió extendiéndose. El reino que comenzó pequeño siguió extendiéndose. Hoy en día, ¿cuántos millones de creyentes hay en el mundo? Se dice que hay más de 1.200 millones de protestantes. Igual número hay de católicos, o podemos decir que casi 3,000 millones de creyentes cristianos hay en el mundo. Y eso es un número que tal vez sea muy conservador. ¿Y cómo comenzó? Como una simple semilla de mostaza. Comenzó bien pequeñito, en un rincón de Jerusalén, en un rincón de Belén. Se extendió por todo el imperio romano y se ha extendido actualmente por el mundo entero. Así, de esa forma, se estableció el reino de Dios sobre la tierra. Comienza sencilla y se extiende. En una aplicación personal, cuando el reino de Dios viene a tu corazón, viene tan pequeño como una semilla de mostaza. Y esa semillita de mostaza, esa palabra que es sembrada en tu vida, se va a crecer y se va a convertir en un árbol grande, porque va a llenar todo tu corazón, porque Cristo va a crecer dentro de ti, como dice, hasta que Cristo se ha formado en nuestro interior. Esta es la parábola de la semilla de mostaza que me habla del establecimiento y el crecimiento del reino de los cielos. La cuarta parábola, la parábola de la levadura, que muchas veces no la entendemos. Versículo 33. Ingrid, ¿puede ayudarme con ese versículo? Aquí vemos a una señora, una mujer, correcto, que está en su mesa de trabajo con la masa de harina. Amén. Y ahí tenemos la parábola de la levadura. ¿Qué significa? Ahí está la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén. Una parábola sencilla, de un solo punto de comparación. Amén. No hay que buscar elementos como si fuese una tipología o decir la levadura siempre es pecado, las mujeres siempre son malas y así nunca vamos a llegar. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Establecer una comparación. ¿Y qué comparación está estableciendo? El reino de los cielos es semejante a una levadura. Esa levadura la tomó una mujer, pero puede haber sido un hombre. No importa, pero se dice que la mujer, porque generalmente las mujeres es que hacen el pan, no los hombres. Cuando Abraham recibió visita, que estaba sentado debajo de un árbol, que 2 personajes o 3 personajes fueron a visitarlo y le dijo, quédense con nosotros y coman antes de seguir a Sodoma. ¿Qué le dijo? Le preparó algo. Le dijo a Sara, prepara pan. Y Sara tomó 3 medidas de harina y fue a preparar pan. Y le dijo a su siervo, prepárate un cordero, porque la función del siervo era preparar el cordero y la función de la mujer es estar en la cocina, amén, y preparar la harina. Y por esa razón es que habla de un hecho común. Si hubiese dicho de un hombre preparando la harina, hoy en día hay muchos panaderos, pero generalmente quien trabajaba con la harina en el tiempo de Cristo era la mujer, no el hombre. Por eso vimos la viuda que hacía pan,
que tenía un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer un pan para su hijo y comerlo y ya. Y siempre la mujer está asociado con los asuntos domésticos. Y por esa razón es que toma esta parábola del contexto diario, del contexto común. Así que la mujer no es el enfoque, ni vamos a hablar que las mujeres son malas. La levadura no vamos a hacerlo como si fuera un tipo y vamos a buscar el significado tipológico del Antiguo Testamento, que la levadura significa corrupción. No, vamos a ver cuál es el propósito de esta parábola. ¿Cuál es? Primero es una similitud, es decir, una parábola sencilla que establece una comparación. Esta es la cuarta parábola de lo que llamamos parábola del reino de los cielos, la cual nos habla de qué? De la naturaleza del reino de Dios, del reino presente. Por su estructura es de un solo punto principal. ¿A qué se enfoca? La levadura. Es el punto. El punto no es la mujer. No. El punto no es la harina. No. El punto es la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Es el punto principal. Su tema, la expansión del reino de los cielos en el mundo, que tiene un crecimiento rápido, como la levadura, pero inconsistente. Óigase, así será el crecimiento del reino de Dios. Un crecimiento rápido porque se leuda, pero inconsistente porque se va a leudar, pero no es duro. Es inconsistente. El carácter que describe como una historia ejemplar tiene una sola enfoque. Amén, como ya lo vimos. Por lo tanto, no hay más elementos simbólicos que tenemos que buscar. Las 3 medidas de harina, una media harina son 7.3 litros, 3 medidas de harina son, wow, una enorme cantidad que sirve para un batallón de personas. Y por eso, cuando uno lee que Sara tomó 3 medidas de harina para hacerle comida al grupo, digo, a los 3 visitantes de Abraham, por eso entendemos que esos 3 visitantes iban con un grupo enorme de personas, porque si una media harina son 7.3 litros, 3 medidas, wow, serían casi 25 litros de harina. Eso es como para una panadería. Bueno, tomó una media de harina, 3 medidas de harina, demasiado harina era, ¿verdad? Y escondió levadura. La mujer no puede tomarse como símbolo de maldad. La levadura tampoco puede tomarse como símbolo de pecado o símbolo de corrupción. Este no es el propósito en esta parábola. ¿Cuál es el propósito? Indicarnos el crecimiento extraordinario que tendría el reino de los cielos presente, pero muchas veces inconsistente. Actualmente, lamentablemente, hoy en día vemos iglesias que crecen rápidamente, pero no doctrinan, no tienen fundamento y tienen un crecimiento inconsistente. Y hay creyentes que crecen rápidamente, se hacen líderes rápidamente y rápidamente también pueden descarriarse porque su crecimiento fue rápido, pero inconsistente. Nosotros tenemos que luchar para tener raíces profundas y crecer gradualmente, no precipitándonos tal vez a crecer hacia un liderazgo sin antes estar debidamente capacitado. Amén. Así que entendemos las 3 medidas de harina, ya le entendimos. Un crecimiento rápido, pero inconsistente. Mateo 13:44. Tesoro escondido. Ingrid, ¿puede ayudarme con tesoro escondido? Ahí está el hombre con un tesoro escondido en un campo. Es una bella historia, una historia ejemplar, una parábola sencilla de un solo punto. Tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es el enfoque principal? Ahí lo dice. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Amén. Entonces, ¿de qué me habla esta parábola? Es una similitud, una parábola sencilla, establece una comparación sencilla. Es la quinta parábola, la número 5 en Mateo capítulo 13. Por su estructura, vemos que es una historia ejemplar, correcto. Tiene un solo enfoque. No
se deben buscar, diríamos, alegoría. No tratemos la parábola como si fuera alegoría, que el tesoro, que no, solamente enfócate cuál es el propósito de esta parábola en particular. No es una parábola compleja de 3 puntos, es una similitud, es una historia ejemplar y por lo tanto enfócate en eso. ¿Qué nos dice? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿correcto? O sea, y el gozo que tiene el que haya ese tesoro escondido. Eso es que nos enfoca esta palabra. Su propósito es describir el valor del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como un tesoro de gran valor. ¿Y qué más? Y también describe el gozo de encontrar ese tesoro escondido. Y nos está invitando para que seamos igual que este hombre que dio todo con tal de ganar ese tesoro. ¿Cuántos no han encontrado a Cristo? ¿Y qué tú has hecho cuando encontraste a Cristo? Lo diste todo con tal de ganar a Cristo. Pablo dijo y comenzó a hablar de sus grandes logros que tenía el judaísmo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, fariseo en cuanto al celo perseguidor, en cuanto a la ley, diríamos irreprensible, y comenzó a hablar de todos los méritos que obtuvo bajo la ley. Pero dijo, todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Amén. O sea, halló ese tesoro y hallando ese tesoro dio todo lo que tenía con tal de abrazar ese tesoro. Y por eso Pablo mismo es que también dice que se olvida ciertamente lo que está detrás y se extiende lo que está delante con tal de asir, de agarrar a Cristo Jesús y seguir hacia adelante. Y ese tesoro escondido, ese tesoro de gran precio, es el reino de Dios que tenemos que valorarlo, apreciarlo y también nos habla de ese gozo. Ustedes recuerdan cuando se convirtieron, cuando conocieron a Cristo, cuando Cristo vino a su vida, el gozo que sintieron cuando Cristo vino a su vida, asimismo cada creyente va a sentir ese mismo gozo, esa misma expresión de alegría cuando recibe a Cristo en su corazón. Pero tenemos que valorarlo y aún darlo todo con tal de nosotros ganar ese tesoro escondido, oculto ante los bridavistas del mundo, pero no y revelado a nosotros que lo hemos encontrado. Amén. El gozo de hallar el tesoro. Amén. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo con tal de tener aquel tesoro. Eso es como que se enamora. Amén. Que da todo lo que tiene por casarse. Amén. Y así mismo es el que encuentra ese tesoro escondido. Parábola de la perla de gran precio, muy parecida a la anterior, pero tiene algunas diferencias. Mateo 13, 45 al 46. ¿Quién me ayuda a hablar sobre esa perla de gran precio? ¿Quién me dice lo que dice la parábola? Mateo 13, 45 al 46. Ingrid. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy parecida a la anterior, correcto. Pero aquí, ¿cuál es el enfoque de este? El enfoque, el valor ilimitado, el valor incomparable del reino de Dios. Amén. O sea, también es una historia ejemplar, muy bella. Un mercader. ¿Qué hizo ese mercader? Ese mercader estaba buscando una perla preciosa hasta que la encontró. Y cuando lo encontró, ¿qué hizo ese mercader? Vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía y compró la perla. Amén. Ahora, esta es la sexta parábola de este capítulo. Tiene un solo punto principal, es sencillita. Está basada en una acción o una historia ejemplar. Su tema, valor ilimitado del reino de Dios. Elementos simbólicos no deben ser buscados. ¿Por qué? Porque es una parábola sencilla, es una historia ejemplar, tiene un solo punto de comparación. No busque quién es el mercader,
dónde la halló, que esto, lo otro. No. Esta parábola destaca una acción ejemplar y ese es su propósito. Primero, el gozo de hallar la perla que tanto estaba buscando. Y segundo, la acción de este hombre, igual a la anterior, de y vender todo y comprar la perla. Y entonces, por lo tanto, esta parábola tiene el mismo significado de la parábola anterior. El gozo de encontrar ese tesoro, el gozo de encontrar esa perla y el valor incomparable de hallar el reino de Dios. Amén. Estas dos parábolas tienen esta misma similitud. Ahora, seguimos con la séptima parábola, la parábola de la red. Mateo 13, 47 al 50, una gran red. Los pescadores conocían lo que es la red, los distintos tipos de redes que se utilizaban y cuándo se podía utilizar las redes. Y sabían lógicamente pescar por redes y casi siempre la pesca con redes era muy común en el mar de Galilea, por lo cual cuando Jesús le habló, ellos conocían de qué estaban hablándole. Y Cristo estaba en la orilla del mar de Galilea, sentado en una barca que estaba a la orilla del mar de Galilea, que habían sacado fuera y estaba en la orilla del mar de Galilea. Amén. Así veamos qué dice esta parábola. Elmena Elizabeth, si me puede ayudar con esta parábola. Amén. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí aparece una parábola de dos puntos que establece un contraste. ¿Cuál es el contraste? El reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar. Y así estamos cuando predicamos la palabra, los que están en la iglesia. Amén. Estamos todos en la iglesia, pero cuando venga el fin del siglo, cuando venga la ciega, ¿qué pasará? Que dice que así como se echa la red coge todo tipo de peces. Y cuando se llega a la orilla, se recogen los peces buenos que califican y se echan en una cesta y los malos se echan fuera. Y ahí dice la aplicación de la parábola, versículo 49. De esta misma forma será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, que son los segadores, apartarán los buenos de entre los justos y a los malos lo echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Repetimos, Mateo capítulo 13, verso 47 a 49, es una parábola didáctica más amplia que las anteriores que hemos visto, más amplia que la parábola de tesoro escondido, de la pele gran precio, de la harina que una mujer tomó, amén, más amplia que esta, porque aquellas eran, diríamos, historias ejemplares. Ahora me está hablando de una parábola de dos puntos un poquito más estructurada que tiene dos aspectos importantes. Los peces buenos que se echan en la canasta son los hijos del reino y los peces malos que se echan fuera, que se botan y que al final serán quemados afuera, son los hijos del maligno. Su tema principal: hay dos tipos de personas, los que reciben el evangelio y los que rechazan el evangelio. En la ciega se van a recoger los peces buenos y se van a colocar en la cesta de Dios, separados para el reino de Dios, y los malos pasarán, serán juzgados. Nos habla de dos destinos, nos habla de dos caminos, y por lo tanto en ese contraste está haciendo un llamado a los que oyen de elegir cuál es el camino y elegir el camino correcto para que ellos sean de aquellos que son colocados en la cesta de Dios. Y esto es cuando cada vez que predicamos, y también nos habla de la iglesia, amén. Lamentablemente no todos los que están en la iglesia estarán en el reino de Dios, y muchos que están fuera sí van a estar también en el reino de Dios porque van a venir al conocimiento de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, que tenemos que velar y cuidar por nuestra salvación.
Y lógicamente tenemos que admitir que la salvación se puede perder, porque si nosotros nos descuidamos, como dijo el libro de Hebreo, hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, que aún y los mismos ángeles fueron perdonados, mucho más nosotros, si nos apartamos y nos deslizamos, también podemos perder esta salvación. Así que tenemos que luchar por ser siempre de los peces buenos. Y la final, como termina este discurso, es en Mateo 13, versos 51 y 52. Elizabeth, Mateo 13, 51 y 52 es el final de este hermoso discurso parabólico. Amén. Y los Amén. termina de esta forma. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Parece ahí. ¿Usted cree que le entendieron? Si hay creyentes que todavía no lo entienden, a pesar de los siglos que estamos analizando, pero lógicamente la gente por no pasar vergüenza dice, sí, 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 está clarito, está clarito. Mm. Eso no está claro, porque más adelante Jesús les refiere una ilustración a los discípulos. Le habla y reprende a los que están ahí, a los que están presentes. Vamos a verlo en Mateo. Fíjese, Mateo capítulo 13, ¿dónde estamos? Aquí está, Mateo 13, un poquito más adelante. Lo que contamina al hombre. Cuando está hablando contamina al hombre, Jesús le habla que lo que contamina al hombre no es comer con la mano sucia, sino lo que sale de la boca es que contamina al hombre. Y los discípulos lo llaman aparte y le preguntan, Señor, dinos el significado de esas parábolas. Y Jesús se asombra y dice, tampoco ustedes lo han entendido. Y Jesús se enoja con ellos. No estoy hablando en parábola. No fue parábola, fue una declaración directa. Ellos creían que era una parábola porque no entendían. O sea, le estoy hablando sencillamente que lo que contamina al hombre no es comer con la mano sucia, sino lo que sale de la boca. Y entonces dice, lo que sale de la boca son los malos pensamientos, esto, lo otro, porque sale del corazón. Porque lo que tú te comes, se lo dijo más claro, llega hasta la letrina. Se lo dijo allí en Mateo 15, lo que contamina al hombre. Entonces, lógicamente que muchas veces nosotros escuchamos y a veces predicamos, dijeron, ¿entendieron? Y dando clases decimos, ¿lo entendieron? Sí, maestro, lo entendimos, ¿verdad? Pero no es repetir, sí, levante la mano y diga, haga como los discípulos, llame a Cristo aparte, pregúntele, ¿qué significa tal cosa? Es mejor preguntar y aprender las cosas bien y no nosotros repetir los errores de otros. Continúe mi hermana Elizabeth con el versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En Correcto. esa parábola, A ver, ahí está. Esta parábola Jesús nos habla de que así como un padre de familia tiene un cajón, correcto, y de ese cajón de madera, ese cajón viejo, saca cosas nuevas y saca cosas viejas, el escriba, que es una persona docta en la enseñanza de la ley, saca de su tesoro, es decir, de su conocimiento, cosas nuevas y cosas viejas, igual que todo maestro, que todo profesor, que todo estudiante. Y nos habla, pero en este caso, nos habla de la relación de la ley y el nuevo pacto. ¿Qué son las cosas viejas? La ley. ¿Qué son las cosas nuevas? Las cosas nuevas que Jesús está enseñando en ese momento. Y por lo tanto, está estableciendo una relación entre Cristo y la ley de Moisés. Cuando él dice, vuelve otra vez a reforzar que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Hay cosas viejas y cosas nuevas. Hay un vínculo, una armonía entre la ley y la gracia. Hay cosas que ya se han cumplido
y por lo tanto quedan fuera. Pero lo que no se ha cumplido, Cristo dijo en Mateo 15, 17 al 18, ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y por lo tanto, sí existe una relación. Igualmente nosotros, como maestros, tenemos cosas nuevas y cosas viejas, correcto. Y toda vez que leemos esa escritura, adquirimos cosas nuevas que se juntan con las viejas y aumentan nuestro conocimiento. Y eso que se llama enseñanza o conocimiento significativo, porque estamos aprendiendo, relacionando un conocimiento con otro, ampliando ese conocimiento. Y así nosotros, tras escuchar estas grandes verdades sobre el reino de Dios, tenemos que aprender cosas nuevas y no ser la misma persona. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué nos ha revelado estas 8 parábolas del reino de los cielos? Número 1, el sembrador declara la recepción del evangelio, cómo se recibe y que hay diferentes tipos de oyentes. 3 oyentes cayeron en mala tierra y un oyente cayó en buena tierra y produce fruto al 100, 60 y 30 por uno. Segundo, el trigo y la cizaña declara la contaminación que hay en el reino de Dios presente, que es decir, la iglesia. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero cuando venga la siega, es Dios, es Cristo que va a separar el trigo de la cizaña. Amén. No nosotros que estamos llamados a hacer esas 2 tipos de separación. Tercera parábola, la semilla de mostaza. Me habla, es una parábola sencilla de un solo punto, me habla del carácter del establecimiento del reino de Dios en la tierra y su extensión o su crecimiento. Se establece bien pequeñito, amén, y cuando crece se hace grande y así mismo se estableció el reino de Dios en la tierra y de eso me habla la semilla de mostaza, cómo se estableció el reino de Dios o la iglesia sobre la tierra. La levadura, también sencilla, me revela un rápido crecimiento que tendría la iglesia o el reino de Dios, pero inconsistente. Y este rápido crecimiento lo vimos especialmente, diríamos, en el periodo de la iglesia imperial, cuando Constantino, el emperador, diríamos, hace que la iglesia sea parte del imperio. La iglesia crece enormemente, pero su crecimiento es inconsistente porque no hay bien fundamento en la palabra del Señor. Tesoro escondido, al bella parábola, me habla del valor de grande del reino de Dios y el gozo de encontrar. Igual me habla perla de gran precio, el valor infinito, incalculable del reino de Dios y el gran gozo de nosotros haberlo encontrado, de haberlo recibido. Pero tenemos que vender todo, despojarnos de todo, contar de ganar ese reino de Dios. La red, una parábola escatológica, el carácter del reino de Dios, los peces buenos, los peces malos, todos son echados en la red. Asimismo en la iglesia están los peces buenos, los peces malos. Pero cuando venga la siega, los peces buenos serán puestos en la canasta de Dios y los peces malos serán lanzados afuera, echados para ser quemados. Amén. Y eso me habla también del fin del siglo. Y finalmente, tesoros nuevos y tesoros viejos. Esta parábola es la conclusión del discurso. Describe la relación de Cristo y la ley, enfatizando que Cristo vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Igualmente me habla del proceso de enseñanza, educación, aprendizaje, donde nosotros relacionamos las cosas viejas con las nuevas para aumentar nuestro conocimiento. De esta forma, concluimos lo que es el capítulo 13 de Mateo. Amén. Y comprendemos el significado de cada una de estas 8 hermosas parábolas que se registran en Mateo y que nos hablan de la naturaleza del reino de Dios para que no nos cause sorpresa. Amén. Y esto es muy importante conocerla. En la próxima semana ya seguimos con una sección amplia descriptiva que va a abarcar los capítulos 14, 15, 16, 17 y en el capítulo 18 contiene ya el 4º discurso de Jesús, que es el discurso eclesiástico, donde nos habla sobre cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia como hermanos en Cristo Jesús.
Alabado el nombre de Dios. Así que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana con estos importantes contenidos.